El Jardín de la Paz, solo para varones. Estamos en el capítulo 3. Si eres una dama y estás escuchando esto, te invito a que le pongas pause porque este libro solamente trata la parte masculina y vayas y revisas toda la parte femenina, también del mismo autor, el rabino Shalom Arush. Sabiduría femenina solo para mujeres, en el Jardín de la Paz. Y bueno, pues si eres varón, quédate bienvenido. Ahora son las 5:19 de la mañana y estamos contentos de compartir ahora este nuevo episodio. Y bueno, pues es una bendición. Estamos analizando lo relacionado a el primer lugar, que según este autor, pues es necesario tener presente para nuestras esposas, pero no solo eso, sino que basábamos mucho de esta filosofía en aquel versículo que decía que al marido o a tu esposo será tu deseo. En aquella ocasión que le decía a Eva, justamente, y que prácticamente los hombres podríamos tener un desliz muy grande al no entender a qué se refiere esto. Y las mujeres regularmente no lo entienden y eso es una cosa que cuando no se entiende por ninguno de los dos lados tenemos una gran complicación. La verdad es que cuando dice el creador, a tu marido será tu deseo, a tu esposo será tu deseo, a Adán será tu deseo, hace referencia a que todo lo bueno, toda la plenitud, toda la alegría, todo el gozo prácticamente ha de venir por el esposo, es decir, la alegría de la esposa, la bendición de la esposa y prácticamente todo lo que la esposa anhela recibir está está sujeto al esposo. Y el esposo, la verdad es que necesita entender esto con la intención de reconocer que prácticamente en su mano tiene pues justamente un don, un poder para sobre su mujer. Y esa parte es una cosa que es bien importante tomar en cuenta y saber que las esposas, nuestras esposas, están prácticamente dependientes mucho, en la mayoría, si no es que todo, de lo que el marido le puede ofrecer. Es por eso que de verdad em, necesitamos entrenarnos, necesitamos aprender, necesitamos educarnos, necesitamos instrucción. Vamos en el capítulo 3 ya en la parte final, educación de los hijos. Y dice así, vamos en la página 85, dice, este tema del primer lugar es el fundamento de la vida conyugal. Si el marido se acuerda de esto en momentos de conflictos y fricciones, sabrá exactamente cómo conducirse para preservar la paz doméstica y tratar los problemas de manera adecuada. La educación de los niños es muchas veces tema de fricciones. A veces la madre pierde la paciencia con sus niños y reacciona airadamente, con voz alta e incluso con una palmada. Ese es el momento en que el marido se encuentra a prueba. Si su respuesta será defender a los niños y regañar a la esposa, llamarle la atención por comportarse duramente con ellos, entonces demostrará que los niños son más importantes que ella. Al hacer esto, él transgrede el fundamento del primer lugar y de inmediato se desmorona la paz hogareña. El principio es básico y sencillo, prácticamente en el orden en el que está diseñado el matrimonio a nivel bíblico y a nivel divino, es tu esposa está por encima de los hijos. La esposa está por encima de los hijos. Es primero la esposa y luego los hijos. El marido necesita recordar que y reconocer que su gran clemencia hacia los niños es simplemente la astucia de la mala inclinación, como por así decir, la presencia del mal, como que de pronto este deseo incorrecto. Esa misericordia hacia sus hijos es en realidad una crueldad hacia su mujer. ¿Qué le hizo determinar que es necesario apiadarse más de ellos que de ella? Esto comprueba que sus hijos le son más importantes que su esposa. Además, el marido necesita reflexionar por qué su esposa está gritando, debido a que es una mujer satisfecha y contenta. Pues por supuesto que no. Una esposa feliz y una madre paciente es prácticamente, perdón, dice, una esposa feliz es una madre paciente y alegre. Por lo tanto, si ella les grita y se comporta de tal forma, significa que no está contenta. Y si ella no está contenta, otra vez, es porque la sensación de que ocupa el primer lugar que le corresponde no la tiene, literalmente. Otra vez, aquí está el tema de a tu marido, a tu esposo será tu deseo. Qué interesante, ¿no? Y ahora, en lugar de darse cuenta que su mujer no está satisfecha y encontrar la manera de tranquilizarla y hacerle sentir que ella es lo más importante, él actúa en forma totalmente opuesta. La regaña, defiende a los niños y le demuestra que es real su sensación y que de verdad no ocupa el primer lugar en su vida. Así, él echa sal en la herida y su mujer se siente lastimada
hasta el fondo de su alma. Desde luego, ahora estará todavía más nerviosa y los niños serán los primeros que sufrirán las consecuencias. Resulta que aquella falsa compasión, además de la crueldad hacia su esposa, es también crueldad hacia los mismos hijos que tanto quiso proteger, porque además de las reprimendas que recibirán, el daño que les hará la falta de paz en el hogar será mucho más grave, ya que los acompañará a lo largo de sus vidas. Por otro lado, si el marido tiene la inteligencia de apiadarse de su esposa, defenderla y justificar su actitud, él obtendrá grandes ganancias. La primera, cuando su mujer se sienta, o cuando su mujer sienta que él está de su lado, se calmará y así él habrá protegido justamente a los niños. La segunda, esta es una oportunidad de oro para demostrarle a su mujer que ella es lo más importante para él, porque en relación con los niños existe una ventaja adicional al darle una mayor importancia a la esposa. Para la mujer, esa es una verdadera demostración que ella ocupa el lugar primordial en la vida de su esposo, puesto que sabe muy bien cuánto él ama a los niños. Por lo tanto, al estar de su parte es la mayor alabanza para la mujer, y con más razón en los momentos en que ella se enoja con ellos. La tercera ganancia. Después de que se tranquilice la situación, el marido podrá dedicarse a la verdadera educación a los niños, es decir, acercarse a ellos y hablarles en forma tranquila y amorosa, decirles que los ama y que deben ocuparse de no contrariar a su madre, y hacer todo lo posible para que ella no se aflija. Debe hablar con ellos y decirles, observen cuánto mamá trabaja por nosotros, cuánto se esfuerza y se dedica de la mañana a la noche para atendernos. Se preocupa que tengamos ropa limpia y comida sabrosa. Limpia la casa, compra lo necesario. Debemos estar agradecidos con mamá y con más razón no ser ingratos. Y no pensar que ella solo tiene deberes hacia nosotros. ¿Qué podemos decir de mamá? ¿Podemos quejarnos acaso de ella? Todo el tiempo debemos agradecerle y por supuesto hacerle caso y ayudarla. También es bueno contarles una historia edificante sobre respeto a lo que se debe, perdón, justamente a la madre. Vamos a la sección de la entrada de la casa. La entrada de la casa es conocida la regla que todo va tras el comienzo. Por eso, la entrada del marido al hogar después de un día saturado de trabajo o de estudio es de lo más importante y es el momento adecuado para demostrarle a su esposa que ella ocupa el primer lugar en su vida. Por lo tanto, antes de dedicarse a sus hijos, el hombre de inmediato debe buscar a su esposa diciendo, hola querida, ¿dónde estás? Ah, hola niños, hola queridos, pero ante todo necesito ver a mamá. ¿Dónde está mamá? Ante todo mamá. Y cuando la vea, le dirá alegremente y con amor, hola querida, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo unos minutos. Pasé todo el día pensando en ti. ¿Cómo la has pasado? ¿Qué tal todo? Entonces se sentará junto a ella, la estimulará a hablar, le hará preguntas y se interesará por las novedades del día. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te sientes? ¿Comiste algo? Y así debe interesarse por ella de verdad, cómo fue su día, etcétera. Lo principal es prestarle atención inmediatamente al entrar a casa, lo que le dará la sensación que él no tiene nada más valioso que ella en el hogar y que es lo primero que le interesa. El hombre debe saber que a la mujer le da una gran vitalidad hablar y contar sus vivencias, incluyendo detalles que podrían parecerle irrelevantes a él. Por lo tanto, debe permitirle hablar de todo y contarle de todo. E incluso contarle chismes, ya que ella tiene que sacarse de encima todo lo que tiene en su corazón. Ella tiene que sentir, o necesita sentir que puede relatarle todo a su marido. Por ese motivo, el hombre nunca le llamará la atención sobre lo que le cuenta, pues sería una horrible traición a la confianza que ella tiene de él. La escucharás con atención completa, mientras en tu corazón sabrá justamente, mientras en su corazón sabrá lo que tiene que filtrar, como por ejemplo los chismes que está prohibido aceptar, de hecho. Y por supuesto no la criticará, solo le prestará completa atención sin dar entrada en su corazón a las habladurías.
y así le dará a ella la oportunidad de desahogarse y además le salvará así de contar todo tipo de calumnias a sus amigas, ya que se lo contó todo a ti como marido. Pregunta, ¿hasta dónde el honor? Y dice acá, uno de mis alumnos estaba por empezar Minja, que es el tiempo de la oración de la tarde, con su grupo de estudios, cuando su esposa le telefonió y le pidió volver a casa inmediatamente. Él respondió, querida, si tú quieres, voy de inmediato, pero precisamente en este momento estoy por empezar la minja. Tal vez oro, rezo y luego voy directamente a casa. Ella le contestó, no, 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 ven ahora mismo. El alumno abandonó todo de inmediato y regresó a su casa. Así es como hay que conducirse, incluso con riesgo de tener que orar solo en casa, ya que según la ley oral, la alhaja, hay que rezar en un minyan, es decir, con por lo menos un grupo de 10 hombres. Imagínate qué buena onda de reunirse cada momento. Si no les gustaría eso, 10 de nosotros reunirse para orar, mañana, tarde y noche. Qué bueno sería eso. Por supuesto, hablamos de personas normales que de verdad desean servir al Eterno y no buscan pretextos para descuidar la oración colectiva u otros preceptos. Un marido como este que de verdad debe esforzarse para encontrar tiempo para dedicar a su mujer, necesita estar dispuesto a abandonarlo todo por ella, aunque en ocasiones necesita sacrificar la oración colectiva o sus horas de estudio. Sobre esto se ha dicho, la cancelación momentánea de la Torah es justamente su realización. Mira nada más lo que dicen nuestros hermanos de Judá. Escúchenlo otra vez. La cancelación momentánea, solo por un momento de la Torah, es justamente obedecer la Torah. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a pensar así? ¿Cómo podría ser que esto sea realmente a este nivel? Bueno, el hecho de que la mujer tiene la seguridad, que es lo más importante para su marido, le hará liberarlo para que sirva al Creador 24 horas al día. Esta parte es fuertísima, muy, muy intensa. Cuando la mujer, la esposa, tiene la seguridad que ella es lo más importante para su marido, le hará liberarlo, o sea, te liberará para que puedas servir al Creador 24 horas al día. Hay que recordar, y esta es una cosa que personalmente me esfuerzo por recordar a diario, y es que en el reino del Eterno prácticamente se vive como una paradoja. Entre más haces de algunas cosas, menos obtienes de eso. Y en ocasiones en el reino, mientras menos haces de algo, prácticamente más obtienes de aquello. Qué interesante esto que dice que justamente cuando tu esposa tiene la seguridad de que ella es lo más importante, justamente hay más oportunidad y más libertad de disfrutar para poder servir al Eterno. Mi estimado maestro, el rabí Eliezer Berlán, de Bendita Shlita, de acuerdo a Bendita Memoria, dice, contaba que cada vez que venía, perdón, a consultarlo un alumno por un problema de paz hogareña, él le solía decir, escucha lo que tu esposa te pide. Si te pide que te quedes en casa, quédate en casa con ella. Luego ella te dará un mes de vacaciones. Si esto es legítimo para temas concernientes a la ley judía, es decir, que la Torah permite de vez en cuando anular los rezos, por ejemplo, los rezos colectivos, o el estudio para darle a la esposa su lugar y su honor, con más razón así debería ser con todos los asuntos mundanos, es decir, si la Torah, pues todo lo demás también podría ser que lo cancelaras. El marido necesita estar totalmente dispuesto a dejar de lado todo por su mujer, ya sean citas de negocios, sus hobbies, amigos, etcétera. Esta parte, como te digo, es aparentemente paradójica. No, no, no es aparentemente, es paradójica realmente. Es una paradoja, es una contrariedad aparentemente. Sin embargo, para aquellos que hemos conocido la complicación que existe en el matrimonio y después lo que realmente se requiere para poder sanar de verdad el matrimonio una vez que se ha dañado, de verdad decimos, oye, creo que mejor la vía, aunque pareciera ser más difícil, realmente es más corta. Imagínate eso. Y la vía que parece ser un poco más fácil y que de pronto se resuelve más rápido, pues ¿qué crees? Es la vía más larga para cuidar la paz en tu hogar. Cuando viene un marido a quejarse que su esposa lo oprime, limita sus pasos, no lo libera durante varias horas, no quiere que vaya a sus clases de la Torá, etcétera, está bien claro que es el resultado de haberle dado la impresión de que hay cosas más importantes que ella. Escucha esto. Ese fue el resultado, estas limitaciones son el resultado de hacerle entender a tu esposa
que ella no es la más importante. Solo si el hombre rectifica su comportamiento y le demuestra que ella es su mayor prioridad, de pronto se encontrará liberado de aquella opresión. Querido marido, debes entenderlo bien. La mujer, tu esposa, no tiene libre albedrío en este asunto. Así el Eterno te la creó, así como es tu esposa. Esta esposa que te dice, ahora vas a ir para allá cuando no se siente que está en el primer lugar. Esa esposa colérica, ella así el Señor la creó. Ella no tiene decisión libre sobre esto, ¿sí? Ella necesita tu atención como esposo. Escucha lo que te voy a decir. Ella necesita tu atención tanto como necesita el aire que respira. ¿Qué te parece eso? Tu esposa necesita tu atención tanto como el aire que respira. Para ella permitirle a su marido salir para ocuparse de algo que le interesa más que ella equivale a la muerte. En consecuencia, no importa qué asunto es tan importante para su esposo, para ella es su enemigo. Es lo que le arrebatará a su marido, lo que desvía su atención, lo que le hace perder frente a él su importancia y su honor, y de inmediato odiará aquella cosa, asunto o persona y se opondrá. Esta es la Torá. Es muy importante no malinterpretar lo que hemos aprendido hasta ahora. Nadie debe recibir la falsa impresión que le está permitido violar la Torá con el fin de colocar a su esposa en el primer lugar y cumplir con todo lo que le pide. No, no. Los preceptos de la Torá, con todas las leyes y restricciones de los sabios, deben ser observados al pie de la letra. Es que el marido debe ser lo bastante inteligente para hacerle sentir a su esposa que ella ocupa el primer lugar en su vida, sin violar la Torá, y buscar qué es lo que se puede hacer dentro de la halajá y ley judía, acá hablando de la ley oral. En realidad, lo principal, escuchar esto, en realidad lo principal es la actitud tuya como marido, las palabras que dices y el mensaje que le transmites a tu esposa. Cada vez que ella te pide algo, de inmediato deberías poder responder, sí, querida, lo que tú quieras, tú eres la primera. Deseas que regrese a casa, voy de inmediato, tú estás ante todo. Y de este modo otras expresiones semejantes y auténticas de atención y de comprensión. En la mayoría de los casos, la buena sensación que causan estas palabras serán suficiente. Escucha esto, la mayoría de los casos será suficiente para que tu esposa reduzca sus reclamos y peticiones. Esta parte es bien interesante porque aquí es donde entra en verdad esta inteligencia con la que el Señor ya te ha dotado. Y es lo relacionado con cuando tienes la oportunidad de ser tan espléndido para poder dejar lo que estás haciendo y compartirlo con ella, hazlo. Aprovecha los momentos en los que el costo es bajito. Aprovecha los momentos en los que estás cerca de casa. Aprovecha los momentos donde aparentemente no te va a costar y sé espléndido. Maximiza, hazle saber y maximiza como con estas palabras justamente este esfuerzo. Que ella se entere que te estás esforzando. Y mira lo que dice acá. En la mayoría de los casos, esta buena sensación que causan estas palabras, mira, será suficiente para que ella reduzca los reclamos y peticiones que tiene contigo. Aprovéchalo. Incluso si a veces él renuncia a ciertas cosas importantes por su mujer, como el alumno que renunció a la oración colectiva o a la clase de la Torah, podrá completar lo perdido más tarde, pero con una esposa satisfecha. Y como hemos dicho, esto es mucho más económico que después resolverla, o sea, resolver el tema de la esposa y también tener que ir a hacer la otra cosa. Entonces, es mejor renunciar. En muchas ocasiones la mujer solo está probando al marido, ya sea en forma consciente o no, para comprobar si de verdad ella ocupa el primer lugar en la vida tuya. Por supuesto, toda mujer normal sabe que si su marido no va a trabajar o a estudiar, eso le afectará, o sea, ella sabe eso. Eso afectará el sustento y otros aspectos de tu vida. Por lo tanto, le está prohibido al marido decirle, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Tengo que estudiar, tengo que trabajar. Pues ella ya lo sabe muy bien, pero necesita escuchar que está en el primer lugar. Para ella, esas palabras representan el más importante regalo que puede recibir de ti como su marido y desea escucharte a ti decirlo con claridad. Necesitamos ser espléndidos en nuestras palabras todo el tiempo que podamos y más en los momentos que es menos exigente hacerlo. Aprovecha esos momentos y sé espléndido con tus palabras. Ella necesita escucharlo y también necesita verlo.
En consecuencia, si el esposo le da a su mujer ese trato en toda ocasión en que lo prueba, ella lo liberará con facilidad para que se ocupe de sus asuntos como tal. Vamos a la sección sin nervios. Algunos hombres empiezan a dar con gran devoción sus primeros pasos en el camino de la Torah, y su corazón arde hacia su Padre Celestial. Sin embargo, sufren ellos situaciones de gran tensión en casa y se preguntan, ¿cómo van a colocar a su mujer delante del Eterno, el Creador del universo, el Rey de Reyes? Para empezar, es necesario saber con toda seguridad que está bien claro para cualquier persona con criterio y también para la mujer misma que el Creador y la Torah están por encima de todo. La cuestión solo consiste en darle a la esposa la sensación, escucha esto, la cuestión solo consiste en darle a la esposa la sensación que recibe la exclusiva atención de su marido, que no existe quien pueda competir con ella, ni siquiera el Eterno mismo. Y es esta también la voluntad del Creador mismo. Y te voy a poner unos ejemplos según el autor. Por ejemplo, cuando el marido necesita irse a una clase de Torah y su esposa le pide que se quede en casa, si él le responde, ¿qué significa esto? El Eterno ordenó estudiar Torah y él está ante todo. Imagínate, le hacen toda la torre. A ella solo le hará sufrir y le hará sentir una gran oposición hacia la Torah. Por lo tanto, ese no es el camino, justamente. Él debe decirle, querida mía, tú ocupas el primer lugar en mi vida. ¿Qué es lo que deseas? Con gusto, haré lo que me pides. De inmediato, al escuchar estas palabras, la actitud de ella cambiará. Y estamos seguros, dice el autor, que le dejará inmediatamente dedicarse a lo que desea, ya que él le dio la buena sensación que ella no tiene competencia alguna. El primer lugar no significa que en la realidad la esposa es más importante que la Torah. No, no. Ella misma sabe que el Eterno está por encima de todo. Y dice, y no es su voluntad ser más importante que él. Ella simplemente tiene la necesidad interior de sentir en la actitud de su esposo hacia ella que está por encima y ante todo. Escucha esto. En la actitud tuya que está por encima y ante todo. Con seguridad, si el marido le da a la esposa esa sensación, ella nunca le exigirá renunciar la voluntad del Creador. Pero si él le amarga la vida diciéndole todo el tiempo que Hashem y la Torah son más importantes que ella, entonces ella se alejará del camino de la Torah por completo. E incluso podrá llegar a exigirle que renuncie al Creador. Hemos visto esto en numerosos casos, en los que el marido sobrecargó tanto la Torah sobre su mujer que ella llegó a demandarle que abandone la Torah, o en los que ella sola ya la había abandonado. El hombre debe ser inteligente y ver cómo conciliar las situaciones y multiplicar, sus plegarias, rogándole al Creador que le ayude a saber conducirse de manera que su esposa sienta que ella está ante todo, sin transgredir la halajá. He aquí algunas pautas claves. Hay muchos casos en que se puede ser flexible en la aplicación de la halajá, y solo los nervios del marido despiertan en él un imaginario celo al Eterno, que le hace negarse a ceder frente a la mujer, y bajo el pretexto de que es contrario a la Torah. Otra vez lo voy a leer. Hay muchos casos en que se puede hacer flexible en la aplicación de la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá prácticamente es interpretación judía sobre cómo guardar los mandamientos. Y si solo los nervios del marido despiertan en él un imaginario, un escenario imaginario, celo a Hashem. Es decir, ahora sí realmente tiene un celo imaginario a Hashem, que le hace negarse a ceder frente a su mujer. Y esto lo he visto tanto. Es como esta sensación, mis estimados amigos, como de aparente santidad que de pronto le despierta. Ah, ahora es súper santo el marido. O sea, realmente no le importa, solamente pues se niega a ceder frente a su mujer, bajo el pretexto de que es contrario a la Torah. No se imaginan lo, lo bajo que es esto. Intentar aparentar santidad con tal de no poder ceder frente a la mujer. Eso sería de lo cosa de verdad más baja.
Otra, por ejemplo, otras pautas claves. El creador no le da al hombre una prueba que no pueda afrontar. En general, basta con reflexionar para encontrar los medios de satisfacer la voluntad de la mujer sin transgredir la Torah. Y esa es una cosa que en verdad va a responder mucho a la voluntad que tú tienes. Si tu anhelo es agradar al Señor, por supuesto, el Señor se agrada en tu deseo de agradar a tu esposa y de ser un correcto esposo. No existe el reino sin tu familia. El reino del Señor no existe sin familias. Y por supuesto al Señor le es agradable que tú en verdad busques la paz en tu hogar. Por lo tanto, si ese es tu mayor anhelo, agradar al Señor, el Señor te va a llevar a cuidar a tu familia. No hay oportunidad para que el Señor te llame a ti sin tu familia, absolutamente. No existe oportunidad para eso. Y si ese es tu deseo, por supuesto, existe el modo, el punto y el balance para que en verdad puedas satisfacer la voluntad de tu mujer sin transgredir la Torah. El tema es el cómo, ¿cierto? ¿Y cómo ese? ¿Cómo se logra esto? Bueno, ahí es donde está tu trabajo. Ahí es donde está tu necesidad de mantenerte en oración, tu necesidad de verdad de buscar al Señor y de encontrar este punto de balance. Cada familia es diferente, en verdad. En cada familia es distinto porque cada esposa es distinta. C, punto clave C. Si el marido le transmite a su esposa en las cosas que se encuentran dentro de los límites de la ley, que ella está ante todo, él no llegará a la situación en que su esposa pida algo en contra de los mandamientos, ya que cuando una mujer se opone a la Torá, es solo porque su marido provocó su rechazo al transmitirle la sensación de competencia, como ya explicamos. Es una cosa bien interesante, es por eso que este libro, aunque es bastante extremo, y hubo gente que les decía que decían que estaban completamente en contra de esto, es un libro, sí cierto, bastante extremo en ocasiones, pero es un libro que gradualmente, o bueno, es un material que gradualmente cuando se aplica, se empieza a madurar. Cuando el esposo madura, también la esposa va madurando. Lo complicado es cuando el esposo no madura y la esposa pues, madura por sí misma. A la hora de que el esposo quiere entrarle, se va a complicar un poquito la entrada. Sin embargo, cuando el esposo está trabajando en esto, la esposa va a madurar y van a madurar, perdón, en conjunto. Así que no te preocupes, si tú lo aplicas esto, al principio quizás sea complicado, pero conforme va avanzando el tiempo y conforme vas aplicando esto de forma continua y consistente, también tu esposa madura. Es por eso que a lo mejor hablar un poco con respecto a lo que estás leyendo acá es de pronto un extremo que dices tú. Oye, ¿existe la oportunidad para que mi esposa? Sí, sí existe. Sin embargo, también si tú haces crecer esto, este entendimiento, este desarrollo de comprensión, te aseguro que en algún momento tu esposa también va a superar esto. Va a estar muy por encima de una actitud de una mujer que sería como la que se describe en este caso, que son muy extremas. Y punto D dice, si un marido cede ante los pedidos de su esposa, ella a cambio le devolverá el doble. Cuando un marido cierra su libro de estudio de Torah, perdón, para hacer un favor o ayudarle a su esposa, él de hecho observa las mismas enseñanzas de la Torah, lo que decíamos ahorita. Anular algo es justamente la Torah. En casos extraordinarios conviene aconsejarse con un rabino experto en problemas de paz hogareña, quien sabrá justamente encontrar el camino para conciliar entre lo deseable y lo práctico, sin que se afecten tanto la paz doméstica como la observancia de la Torah. Una justa oculta. Un marido que desea lograr elevarse espiritualmente necesita saber que siempre que su esposa está en el tope de sus preferencias, ella estará llena de alegría y vitalidad. Entonces, tú podrás, como marido, enfrentar cualquier problema y dificultad. Y lo más importante, ella se convertirá justamente en una ayudante perfecta. Toda oposición desaparecerá. Y en las situaciones que ella solía decir no, ahora dirá sí. Ella con buena voluntad te dará su apoyo, colaboración y estímulo. Qué fuerte eso, ¿no? Cuando dice, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando ella, aquí está, su esposa esté en el tope de sus preferencias. Ella estará llena de alegría y vitalidad. Es una cosa interesantísima cómo funciona, en verdad, pero como dijimos, es una cosa que es real y es una verdadera acción.
Y no solo ella cumplirá sus funciones de la mejor forma posible, sino que canalizará hacia su marido abundancia de bendiciones espirituales y materiales, tanto en forma abierta como oculta, tal como lo revelaron los sabios. El hombre debe siempre honrar a su mujer, ya que la bendición reside en el hogar solo por el mérito de ella. Esto no se aplica solamente a la subsistencia, sino también a todos los campos. El estudio de la Torá, la elevación espiritual, la crianza de niños justos, etc. En la mujer, todo esto es secreto y oculto. Los méritos de una mujer, sus actos y su influencia no siempre son visibles. Ella actúa entre bastidores. Un marido es visible al público y es elogiado por sus buenas acciones. La gente no nota las acciones de una esposa, ya que todo el honor de la hija del rey está en su interior. Esto es en Salmo 45:14. Exteriormente parece que el éxito de los ingresos dependen del esfuerzo del marido, pero en realidad, en forma oculta y secreta, toda la abundancia fluye desde lo alto en virtud del alma de la mujer, donde se ocultan propiedades maravillosas y sublimes. Miren la forma en la que piensan los judíos. Lo voy a volver a leer este párrafo. Dice, en realidad, en forma oculta y secreta, toda la abundancia fluye desde lo alto en virtud de tu esposa, donde se ocultan en ella propiedades maravillosas y fuerzas sublimes. Por medio del honor que el hombre concede a su esposa, le llegan a él bondades y bendiciones incomparables, como un tesoro que se debe aprender inteligentemente a utilizar para enriquecerse espiritual y materialmente. Y esto, aunque pareciera medio místico, podríamos pensar que es así. Sin embargo, hay un versículo que dice que los maridos amen y respeten a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto se lo va a compartir porque justamente es lo que le da respaldo exactamente esto. Y eso aparece en Primera de Pedro 3. Se los pongo en la pantalla para que lo puedan leer conmigo. Un segundo para poder ponerlo acá. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas Uy, perdón, que no lo están viendo, un segundito. Ahora sí. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjate nada más, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7, un versículo que sinceramente hace referencia perfecta a todo esto. Dice, por medio del honor que el hombre concede a su esposa, le llegan a él bondades y bendiciones incomparables. Sus oraciones, la súplica que el marido tiene para el Señor con respecto a él, su familia, cuando él trata a su esposa, cuando tú tratas a tu esposa exactamente como a esto, como a un vaso más frágil. ¿Cómo es un vaso más frágil? Justo lo que hablamos, toda la parte emocional, toda la parte interna de tu esposa, todo lo que ella espera recibir, todo el honor que solamente puede recibir de ti, porque así el Señor la diseñó cuando le dijo a tu esposo, a tu marido será tu deseo. Como vaso más frágil con que cuando sabes que en verdad lo que haces y lo que dejas de hacer la lastima o la verdad es que la hace crecer y florecer aún mucho más. Cuando entiendes que de verdad la fragilidad de tu esposa está en tus manos y además ella es coheredera de la gracia de la vida. Cuando habla de coherencia prácticamente hace referencia es igual que tú, es igual de importante que tú. Ella sí la menciona como coheredera de la gracia de la vida para que tus oraciones no tengan estorbo. Esto sería prácticamente como tratar mal a tu esposa y aún así pedirle prestado a tu suegro. Tratar mal a tu esposa y vivir en su casa, por ejemplo, en la casa de tus suegros. Por supuesto, ¿qué va a pensar tu suegro de ti? Por supuesto que no va a estar contento y no le va a gustar cómo trata a su esposa, a su hija, perdón, que es tu esposa. De igual forma, ella es hija del Señor. Cuando tú tratas mal a la hija del Señor, por supuesto, venir delante de Él no va a funcionar.
No hay oportunidad para que el Señor te enriquezca ni espiritual ni materialmente. No hay oportunidad. Porque la razón por la cual el Señor te atrajo a su vida no la estás cumpliendo. Y no la estás cuidando como un vaso frágil. A lo mejor piensas que no es tan frágil como eso y crees que puedes hablarle de una forma distinta o que puedes postergar lo que ella necesita o que puedes prestarle un poco menos de atención de lo que ella necesita. Pero como aprendimos, el deseo de ella es hacia ti y es una cosa que ella no puede cambiar. Ella no puede decidir sobre eso prácticamente. Eso el Señor así la diseñó. Veamos un último subtema. Todo lo mío y lo de ustedes es de ella. Se dice que detrás de cada hombre, de cada gran hombre, hay una gran mujer. El Talmud cuenta el regreso de Rabbi Akiva a su hogar después de una ausencia de aproximadamente 24 años, con el permiso de su esposa, para estudiar Torah. Estaba escoltado por decenas de miles de alumnos. Cuando Raquel, su esposa, se acercó para recibirlo, él se dirigió a sus discípulos y les dijo: todo lo mío y lo de ustedes, discípulos, es realmente todo de ella. Rabí Akiva, uno de los mayores líderes espirituales de todos los tiempos, atribuyó todos sus logros y todo su enorme éxito en el estudio de la Torá y en la formación de decenas de miles de discípulos a su esposa. Hay, sin embargo, que entender las palabras de Rabí Akiva. ¿Acaso verdaderamente todo le pertenece a ella? ¿Es verdad que su esposa lo mandó a estudiar y estuvo de acuerdo que se ausentara de casa durante tantos años? Pero el esfuerzo principal y el sacrificio para estudiar la Torá, pues fueron efectuados realmente por el rabino, por Rabí Akiva mismo, sin la activa ayuda de su mujer. ¿Por qué entonces declaró que toda su Torá y la de sus 24.000 discípulos le pertenecían a ella? Rabí Akiva habló seriamente. Él reconoció con claridad completa que era el alma de su esposa que le permitió entender el éxito. Perdón, que le permitió tener éxito, disculpe. Él sabía que el alma de la mujer contiene fuerzas y cualidades ocultas. Siendo él realmente un gran sabio y gigante de la Torá, reconoció que su éxito le pertenecía completamente a ella, y no lo atribuyó ni a él mismo ni a sus esfuerzos. Ahora podemos comprender la declaración de Baal Shem Tov respecto a su esposa fallecida. Él dijo que si ella aún estuviera viva, él habría alcanzado tales niveles espirituales que hubiera podido ascender al cielo en una tempestad de fuego, no como Elías, el profeta, que se levantó al cielo en el desierto, dice, lejos de los ojos humanos, sino que lo hubiera hecho en el mismo centro del mercado donde dice frente a todo el mundo. O sea, el mérito que él adjudicaba a su esposa era enorme. Dice incluso más de lo que Elías logró y hubiera logrado si mi esposa estuviera viva. Aparentemente esto no es comprensible. ¿De qué carecía Baal Shem Tov? ¿En qué obstaculizó la muerte de su primera esposa su elevación espiritual? Bueno, la respuesta es la siguiente. Cuando un hombre vive en paz con su mujer y está unido a ella, todas las fuerzas espirituales ocultas dentro del alma de su esposa se asocian con él, y entonces puede elevarse más y más. Es la misma diferencia que existe entre una persona que posee solo un brazo o solo una pierna y aquella que tiene todo el cuerpo completo. De la misma manera en lo espiritual, un hombre que no está unificado con su esposa, es decir, que no tiene conexión con su alma, ya sea porque no está casado o está casado pero no tiene paz conyugal, no está completo. Es solo la mitad de un hombre. Las fuerzas escondidas de la mujer son tan poderosas y especiales, y en particular cuando se trata de la primera mujer, que es el cónyuge perfecto del hombre y puede llevarlo a la cumbre de su nivel espiritual. Y es por eso que Baal Shem Tov lamentaba tanto la pérdida de su esposa, de su primera esposa. Por lo tanto, cuando el marido quiere ganar espiritualmente, pero priva a su mujer de lo que ella necesita, es decir, del honor y el sentimiento que ocupa ella el primer lugar en su vida, al final perderá toda su capacidad espiritual. Reiteramos la regla básica. Cuando el marido no invierte tiempo y esfuerzo para que su mujer tenga el sentimiento que ella ocupa el primer lugar en su vida, no solo no gana lo que quiere, sino que pierde más y más. ¿Qué les parece? Me gustaría saber con qué se quedan este día. Qué fuerte y qué interesante, ¿no? Mucho por aprender y reflexionar. ¿Los escucho o los leo a continuación?